tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a lo que viene sobre el mensaje presidencial de Martín Vizcarra en este 28 de julio, en un momento bastante candente, bastante polémico, con el tema de la reforma política, con un conflicto socioambiental en ciernes que tiene que ver con el proyecto Tía María y otras situaciones más también enmarcadas en el proceso de la lucha contra la corrupción. Para hablar sobre ello estamos ya con el ingeniero Salomón Lerner Guitis, director de Otra Mirada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Lerner, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cuáles son las expectativas, la mirada que hay respecto a lo que debería ser o decir el presidente Vizcarra este 28 de julio? Bueno, creo que es significativo que hoy día la mayoría de los peruanos estamos esperando el mensaje del 28 de julio, un mensaje que en algunos años ya no tenía importancia en el país porque las cosas iban indudablemente, no te diría desde el punto de vista económico lo mejor del país, pero no habían estos saltos políticos que hoy día se están dando en el país. Creo que la influencia de lo que se ha venido encontrando en los aspectos de corrupción en los últimos años en el Perú hace que el mensaje sea importante y además de otros aspectos fundamentales que es el problema económico. Hoy día hay un proceso, yo no te diría de recesión, pero sí un proceso de desaceleración de la economía peruana con índices muy preocupantes, ya de casi cero crecimiento en algunos meses. No se puede decir de que podemos estar pensando ni tener ningún tipo de esperanza en el futuro con estos índices o estas cifras que nos están dando. Por lo tanto, yo creo que va a ser un mensaje muy esperado, sobre todo también porque la reforma judicial no ha caminado, es un punto de fracaso de este gobierno en la reforma judicial. El tema de la reforma política que esperamos estos últimos días que termine y que sea ratificada por el gobierno porque ha sido bajo un voto de confianza lo que se ha venido dando en la reforma política, y los otros aspectos sociales como tú los has mencionado en tu introducción, que son el problema de Tía María, el problema de sueldos y salarios que se está discutiendo en el Consejo Nacional de Trabajo, el tema de la Amazonía con respecto a la explotación de hidrocarburos y en fin otros aspectos sociales que indudablemente están pesando en la opinión pública. Entonces esperamos con mucha ansiedad de conocer cuáles son los lineamientos de estos dos últimos años del gobierno de Martín Vizcarra. Y a nivel económico, ¿por qué no se ha dado esta línea de crecimiento que supuestamente debió haberse dado ya una vez que se había pasado, digamos, esta situación de conflicto que se generó con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué este gobierno no ha podido superar este conflicto político y centrarse ya en el tema económico? Bueno, yo creo, recordando una frase de un ministro de Economía, que había que ponerle velitas para que la China siga creciendo. Ese es el modelo económico peruano, ¿no? Nosotros tenemos una dependencia total de los precios internacionales de las materias primas y no tenemos un desarrollo diversificado como se estaba tratando de hacer en los últimos años, sobre todo la última década, que no se ha venido impulsando ese desarrollo diversificado del país, y esto es lo que nos viene llevando el día de hoy. Precios de materias primas disminuidos entre un 10 a 20% en cada uno de los precios que estamos exportando, una guerra comercial externa que nos lleva a que haya menos crecimiento en el mundo, crecimiento que ha sido en estos últimos días ratificado hacia abajo por los organismos internacionales, llámese la Comisión Económica Europea, llámese el Fondo Monetario Internacional y también las organizaciones internas acá en América del Sur, en donde tenemos estos índices. Ya los índices que son preocupantes para nosotros de bajar del 3%, hay indicadores que nos llevarían a 2.5, 2.8, cuando requerimos mínimo 4 a 4,5% para que la masa de trabajadores que ingresa al mercado, los 250.000 a 300.000 peruanos que entran a la masa, puedan tener un empleo por lo menos formal o individualmente puedan ser aceptados dentro de la población económica activa, ¿no? Y en el tema de la minería, a propósito del caso de Tía María,
seguimos siendo un país minero, sigue siendo ese el modelo, el modelo productivo por el cual se debe apostar. Este gobierno estaría apostando a eso, dándole este permiso a la minera Sounder para continuar con este proyecto, aún a pesar de que no hay licencia social todavía. Creo que aquí se han confundido los términos, ¿no? Si va primero la carreta y después el caballo, o primero va el caballo y después la carreta. Porque indudablemente un proyecto que se da licencia de construcción significa que ya la licencia social ha pasado. Esto es una cosa algo antinatura, me parece, lamentable, y que esto le está quitando un fuerte respaldo al presidente Martín Vizcarra, le está costando esta bajada de 20 puntos en el sur. Indudablemente porque las condiciones hoy día de la extracción minera en el Perú no están respaldadas con un apoyo de un cambio hacia una cosa moderna, hacia una cosa de ingeniería moderna que sí debería haber en la minería, siempre y cuando esta no dificulte una producción agrícola como es el Valle del Tambo, muy importante para 25.000 agricultores. Ese trabajo no se ha hecho. No se ha hecho desde el punto de vista de trabajar todo lo que es el agua, ¿no? Habían dos proyectos muy grandes en la zona que debían desarrollarse, no lo ha hecho ni el gobierno regional de Arequipa ni lo ha hecho el gobierno como Estado, y esto dificulta la confianza que tienen los agricultores. Por otro lado, no se definen los términos bien de esa licencia social que debe proteger la contaminación, que debe proteger los probables problemas futuros sobre el medio ambiente que no se han hecho, y el trabajo efectivamente de una capacidad para que esa economía agrícola que hay en esa zona pueda ser respaldada con un buen apoyo, asociación, innovaciones, tecnología, que nunca el gobierno ha tenido la incidencia de entrar a dar ese tipo de apoyo. Por lo tanto, los agricultores sienten que no hay un Estado que los respalde y no tienen hoy día la confianza y credibilidad que más adelante ese Estado lo va a respaldar también, ¿no? En lo político, cuando Martín Vizcarra da su primer mensaje el 28 de julio, su caballito de batalla fue el tema del referéndum y todo lo que esto significaba, incluso en confrontación con el Congreso de la República, y esto le sirvió para mantenerse a buen recaudo en las encuestas de opinión. Se supone que ahora debería ir con el tema de la reforma política, pero ¿le va a alcanzar? ¿Va a tener, digamos, el apoyo desde el Congreso con este tema de la reforma? ¿Le va a servir para poder batallar en lo que le queda en esos 2 últimos años? Me parece que se dificulta mucho que la reforma política sea hoy día la panacea que le dé al gobierno de Martín Vizcarra una opción de poder trabajar estos 2 años. Es una reforma política a medias, como se dice, todo lo que ha pedido el gobierno, que son parte de ese referendo que tuvimos también en un momento dado, hoy día no se va a lograr en estos 5 días que faltan de las discusiones que hay en el Parlamento. Entonces creo que si el zarpazo de decir que no, la confianza no ha sido respaldada y cerrar el Congreso, que me parece muy lejos de las intenciones de este gobierno, es que después se va a tratar de trazar una ruta en el proceso electoral que simplemente no acompaña las mayorías de lo que los peruanos pensamos de una verdadera reforma política en el país. Y finalmente, lo que es la agenda de inclusión social, inversión por el tema de infancia y desarrollo social, ¿cómo está yendo ese tema? ¿Qué debería anunciar o decir Vizcarra el 28 de julio? Bueno, creo que hay programas que están retrasados, que efectivamente no ha habido la reforma tributaria con la profundidad necesaria para que se recaude hoy día tributos para hacer justamente todo lo que es necesario hacer infraestructura. El Ministerio de Economía está privilegiando, y esto es grave, ¿no? Tratar de satisfacer los organismos internacionales o de riesgo y bajar el déficit fiscal de 2.2 a 1.5, con lo cual ellos van a tener ese respaldo de riesgo, pero no pensando en la necesidad del país. La necesidad del país es cuando se retrae la inversión privada, debería la inversión pública ser muy agresiva, y en este caso no es agresiva. Por lo tanto, los programas que efectivamente hay de infraestructura, de carreteras, de obras, de apoyo a los programas de la Ley de Agricultura Familiar no se están dando, y por lo tanto creo que van a ser 2 años difíciles
tanto desde el punto de vista económico, social y político del país. Un detallito chiquitito, el tema del fortalecimiento de la lucha anticorrupción, ¿también tendrá que estar Por supuesto, no podemos dejar de lado el problema de la lucha anticorrupción, que debe ser reforzada, que debe ser intensificada para de una vez tratar de que el país tenga otra mirada sobre la inversión privada, sobre la inversión y trabajo de los funcionarios públicos, en donde hay una total incredulidad de la población. Creo que este es un factor importante. Y para terminar, el problema que hoy día afecta a grandes mayorías en el país es el asunto de la anemia y la desnutrición. Creo que son temas que el gobierno tiene que dar todos los esfuerzos en estos 2 últimos años para bajar los mínimos puntos necesarios para tener en la próxima época o década del bicentenario una población más sana, con un futuro más importante para todos sus ciudadanos. Muchísimas gracias, ingeniero Salomón Lerner, por haber hablado con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.